Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa de entrevistas pastorales y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con otro amigo de la casa, un gran cercano a nosotros que de hecho ya ha compartido en diferentes ocasiones, tanto a nivel de la iglesia en general como a nivel de los jóvenes y a nivel familiar también hemos tenido el privilegio de compartir con él. Así que Isaac Jara desde Costa Rica, Centro Cristiano de Heredia, bienvenido mi hermano, bienvenido a entrevistas pastorales. Gracias Kenji, gracias Obed y Jairo por esta oportunidad que me dan. Realmente es un placer y un privilegio para mí, me siento muy honrado de que me hayan tomado en cuenta. Y sí, como usted lo dice, más que un pastor me considero un amigo de la familia Grael, de todos, a cuales le tenemos mucho aprecio. Hace años que nos conocemos y tuvimos el privilegio de podernos conocer y a los cuales admiro mucho, Pastor Grael y su esposa y obviamente a toda la congregación del Templo Alabaré. Así que quiero también extender a todos los que nos están escuchando, tienen la oportunidad de escuchar o ver esto, también darles mi saludo desde aquí, desde Picolandia. Entonces, un gran abrazo. Oye, Isaac, también tenemos acá a Jairo y Obed que son parte del equipo pastoral, así que chicos, bienvenidos también. Gracias por lo de chico, gracias Kenny, me siento más joven. Estamos contentos de poder dirigirnos a ustedes en este momento y compartir, realmente compartir, como dijo Kenny, con un amigo de la casa, con una persona que ha sido de bendición para la familia, para la iglesia, para la comunidad cristiana. La verdad que muy contento de poder compartir con Isaac. Así que Isaac, bienvenido a este programa. Amén. En circunstancias adversas, ¿verdad? Siempre Dios nos da una oportunidad inclusive de acercarnos más. De verdad que todo este tiempo andamos como un poquito desaparecidos, pero Dios como nos mueve nuevamente a unirnos de alguna u otra manera y para nosotros es un placer, Isaac, tenerte con nosotros cerca en la distancia, pero de verdad que estamos muy contentos de tenerte. Gracias a todos, gracias Jairo, gracias Obed por sus palabras. Oye Isaac, platiquemos un poco en esta tarde, bueno, esta noche para los que nos están escuchando, quizás en cualquier horario que puedan estar viendo este programa, pero platiquemos un poco. Isaac, ¿cómo fue que nos llegamos a conocer? ¿Cómo fue la cercanía entre tú y Alabaré? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, quiero primero confesar que tengo un poquito de nervios porque ustedes hacen preguntas muy buenas, entonces estoy preparándome psicológicamente, pero yo tengo una memoria un poco más, tengo una memoria fotográfica para los lugares, pero no para los eventos. Si no mal recuerdo, fue a través del pastor Nacho Tánchez, ¿verdad? Ignacio, creo que ahí empezó la amistad con el pastor Grael, en primera instancia, ellos dos tuvieron un contacto. Pastor Ignacio Tánchez en ese momento era el pastor de la red de hombres de acá, del Centro Cristiano de Heredia, y empezaron a tener un acercamiento. Creo que fue en un momento en el que Pastor Grael, y no sé si vos, Kenji, en esa primera oportunidad, creo que viniste vos y Jairo, no tengo mucha la memoria, pero sí vinieron acá a Costa Rica a un evento que nosotros le decimos Desafío Celular, y en ese desafío nos pudimos conocer personalmente y ahí surgió la invitación para poder ir a Panamá, a Chiriquí, a la iglesia, poderles ayudar. Creo que el primer viaje que tuvimos fue con un grupo de chicos y estuvimos haciendo obra social en el templo. Me acuerdo las rejas, le llamamos nosotros, lo que hay en la ventana, limpiando, pintando eso y cortando el zacate. Me acuerdo bien de la parte de como la plaza que hay al lado izquierdo del templo, y también tuvimos la oportunidad de poder servir en encuentros, y ahí empezamos a desarrollar esa amistad. Creo que fue a través de Pastor Nacho Tánchez que fue el conecte, fue como el puente, y ahí pues nos empezamos a desarrollar en una conexión, y ya por años después surgió ahí las visitas tanto de ustedes acá como de nosotros poder ir a servirles allá. Por ahí creo que fue, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, para los que nos están escuchando, zacate es hierba, la grama, lo sí. Que se está cortando. Aquí no se preocupe, Isaac, que nosotros hacemos la traducción. Pero no es nada malo, porque yo con eso siempre meto las de andar, porque cada palabra, bueno, puede ser diferente, pero ustedes, que Dios los perdone por el pensamiento.
Oye, Isaac, sí, de hecho, así inició la relación entre ambas iglesias, entre nosotros. Ahora, Isaac, queremos conocerte un poco más. Claro. ¿De dónde vienes? Porque Pico, eres de otro lado, ¿de dónde eres? Ok, tengo la pinta, pero no soy. Tengo la pinta de árabe, pero no soy árabe. Tengo todo, menos dos cosas. La herencia, la plata y el petróleo, ¿verdad? Pero todo lo demás lo tengo. La pinta, la barba, el perfil. No, yo soy tico. Gracias al Señor, nacimos acá en Heredia, Costa Rica. He tenido el privilegio de desarrollarme acá en esta ciudad y de la cual hoy puedo tener el privilegio también de pastorear una de las iglesias en la ciudad donde nací, y eso para mí es un honor, un privilegio. Entonces, de aquí, de este país de apenas 5 millones de habitantes, 54.000 kilómetros, 52.000 kilómetros cuadrados, de esta pequeña nación venimos y soy de acá, tico como gallo pinto. Isaac, ¿cómo fue? ¿Tú naciste en los caminos de Cristo o cuándo llegaste a los caminos del Señor? Ok, voy a tratar de hacer la historia larga corta. Cuando yo nazco, antes de que yo naciera, mi mamá conoce al Señor, ¿verdad? Por medio de circunstancias en la familia, mami se acerca a los caminos del Señor. Nazco yo, entonces ya yo nazco dentro de un hogar cristiano, gracias al Señor. Nazco dentro de ese hogar cristiano. Sin embargo, en ese momento mi mamá pues anduvo en alguna iglesia, otra por acá, no había echado raíces, como le decimos nosotros, hasta que llega a los 6 años de edad, a los 6 años que tengo yo, ¿verdad? Llegamos al Centro Cristiano de Heredia. En ese momento el Centro Cristiano de Heredia se encontraba en los altos de la tienda San Carlos, una tienda en el puro centro de la ciudad de Heredia. Ahí estaba, era una iglesia pues relativamente pequeña para ese momento, pero sin embargo mi mamá llegó ahí y ya no nos fuimos más. Entonces yo desde los 6 años estoy en el Centro Cristiano de Heredia, y a los 6 años de edad, que fue ese año que llegamos más básicamente, sucedió algo muy especial en mi vida. Creo que es el momento en el que todos recordamos cuando tenemos ese encuentro con Cristo. O sea, antes de ese momento, Isaac era una persona, después de ese momento todo cambió, ¿verdad? Entonces, a los 6 años de edad fue que yo tuve ese encuentro con Cristo en el Centro Cristiano de Heredia, en la iglesia de la cual hoy pastoreamos junto con un equipo pastoral también. Por ahí. Wow, la verdad que me llama la atención que a los 6 años, o sea, una edad tan temprana en tu vida, Dios haya de alguna manera pues hacerte un llamado o algo que te haya a ti confirmado que tú eres una persona especial y llamado para un propósito especial. Pues, ¿puedes contarnos un poquito más acerca de eso? Porque me llama un poquito la atención que a esa edad tú hayas sentido ese cambio radical en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Fíjate que fue un domingo normal, un domingo de iglesia, un servicio. En ese momento había un invitado, un profeta de Estados Unidos, no recuerdo el nombre exactamente, Pastor Osvaldo sí lo recuerda, pero bueno, llegó en ese momento un pastor y compartió una palabra. Yo, como todos los niños, cuando termina la alabanza y la oración, todos los niños pasan a la escuelita, ¿verdad? Dominical o al lo que tengan los niños, y yo también pasé y ahí íbamos todos, ¿verdad? Mis amiguillos, yo como carajillo ahí iba. Antes de los 6 años, mi meta principal, yo creo que tenía en mi corazón poder llegar a ser presidente de la República. Ese era mi sueño. Sí. Wow, tremendo. Ese era mi sueño. Sin embargo, cuando sucede esto, el pastor que estaba en ese momento, ese profeta, dio la palabra, pero antes de predicar, él me manda a llamar, viene y dice delante de la congregación: ¿dónde está el niño que estaba aquí, así, da las características? Nadie sabía quién era, porque sí, describe al niño con características muy superficiales, ¿verdad? Y entonces él va a donde estamos los niños en la escuelita y me llama, o sea, me toma a mí, me trae al frente de la iglesia, y ya yo todo asustado porque pensé que me iban a regañar o algo así, ¿verdad? Sin embargo, él me para enfrente de la iglesia y empieza a profetizar sobre mi vida.
En ese momento yo, como cualquier niño, no entiendo lo que está pasando, ¿verdad? Mucho, pero me impacta de que veo a gente muy quebrantada, gente llorando, y entonces yo también me asusto en un momento dado, y en ese, entre susto y confusión, en un momento dado, yo recuerdo que sentí la presencia de Dios muy fuerte, y entonces Él empezó a profetizar, y me acuerdo que en ese momento Él me dijo: vas a ser pastor. Eso es lo único que me quedó muy grabado, muy calado en mi corazón, y Él me dijo: y en este momento vas a empezar a predicar, y me dio el micrófono. Yo agarré el micrófono, no sabía qué hacer, pero yo sí me acuerdo que entre lloros, la presencia de Dios y un momento muy especial, que no lo viví solo yo, sino que toda la iglesia estaba viviéndolo conmigo en ese momento, yo empecé a hablar, pero entre más hablaba, la presencia de Dios descendía en ese lugar muy sobrenaturalmente, por pura gracia del Señor, y desde ahí yo caminé, creí, como decimos aquí, me la creí, y desde ahí mi meta cambió ya de llegar a ser presidente a que yo ya sabía que había nacido para ser pastor. Entonces desde ahí yo caminé, respiré, viví, me comporté, hice todo en mi vida, las metas personales inclusive, para proyectarme a lo que hoy soy, a vivir el sueño que el Señor me regaló a los 6 años, que es ser pastor. Wow, me encanta esta experiencia porque nos habla de que no importa la edad que uno tenga, desde pequeño uno puede sentir ese llamado radical en tu vida que te cambia por completo. Entonces también nos llama la atención pues el hecho de que los padres también tienen que prestar mucha atención a los hijos, de llevarlos a la iglesia, de tenerlos allí, aunque corran, aunque hagan lo que sea, pero tenerlos allí en la casa de Dios. Me encanta. La mayoría de llamados en la Biblia, Obed, suceden desde la niñez a la adolescencia. Si usted ve la mayoría de hombres del Señor en todo el Antiguo Testamento, la mayoría son de los niños como Samuel hasta David, que es en la adolescencia. Creo, y por eso me encanta hoy ser pastor pues de la parte juvenil en medio de todo, porque creo mucho en que el Señor marca y utiliza la vida de los niños y los adolescentes para proveerse de ellos para los hombres que van a impactar después una ciudad. Entonces sí, tienes razón, la importancia que los papás no pierdan esa oportunidad de llevar a sus hijos a la iglesia, de exponerlos a la palabra, de exponerlos a momentos de gloria, inclusive a los adolescentes, porque hay un momento en que los padres dicen: pero es que mi hijo no quiere ir, y yo digo: ¿cuántos años tiene? No, él es menor de edad. Y digo yo: bueno, como es menor de edad, entonces usted tiene que exponerlo, usted es el papá, llévelo, expóngalo, ya cuando sea mayor de edad él verá, pero mientras es su responsabilidad, expóngalo a momentos de gloria, expóngalo a momentos donde la presencia está, porque todo puede suceder. Puede ser que un chispazo de la zarza del Señor le caiga y en ese momento algo suceda y impacte su vida como lo hizo conmigo a los 6 años. Tremendo. Creo que quedan 2 mensajes bien claros. Uno para los padres y también para los maestros de niños, de que expongamos, me gustó esa palabra, expongan a los niños a su gloria, a su presencia, porque un chispazo de la zarza puede caer y no sabemos que puede encenderlo a lo mejor. Y Sam, sí tuviste una experiencia con el Señor a los 6 años, pero yo quiero saber, ese llamado al ministerio, ¿cuándo comenzó? ¿Comenzó en ese momento o llegó en otro momento de tu vida que entendiste que estabas llamado a servir a Dios en un ministerio como tal? Qué buena pregunta. Ve cómo ustedes son muy finos para hacer esas preguntas. Pero déjame contestártelo, si me permites, de esta forma. A los 6 años yo entiendo, asumo, y como les dije, yo me lo creí, ¿verdad? O sea, yo lo abracé. Y comencé desde los 6 años a caminar hacia ese entendimiento, o con ese entendimiento. Pero no fue sino fue hasta la edad de los más o menos 20 años de edad que ya yo fui llamado al ministerio, ¿verdad? Cuando digo llamado al ministerio, me refiero a que tuve la oportunidad de empezar a servir como pastor en mi iglesia, ¿verdad? Sin embargo, cuando
eso pasa a los 20 años, muchas de las preguntas iban en este sentido. Hey, Isaac, ¿qué se siente ahora que eres pastor? Ahora que tienes, ¿verdad? Eso que tienes, o sea, ya la posición. Y mucha gente centra mucho el ministerio en la posición que tiene. Sin embargo, yo les contestaba lo mismo. Para mí no sucedió nada a los 20 años. Para mí no fue nada diferente a los 20 años. Porque para mí la posición no te hace pastor. Tener una oficina no te hace pastor. Tener una posición, ya sea a tiempo completo o no, no te hace tener ministerio. El ministerio empezó a los 6 años. Y cuando ya yo cambié de papel, ahí sí, por ejemplo, cambié de papel en mi profesión personal, dejé mi profesión y ya me dediqué al ministerio como tal. Pero lo que te quiero contestar, si estoy siendo claro o me dicen si no me estoy explicando, es que para mí el ministerio empezó a los 6 años y Dios me llamó a los 6 años y desarrollé mi visión a los 6 años. Con esto quiero decirle a los que nos están escuchando es que no esperes tener una posición para comenzar a ejercer tu ministerio, porque el ministerio empieza desde el momento en el que te acercas a Cristo, desde el momento en el que tienes ese encuentro con Él. Entonces, hay mucha gente que se centra en la posición y duran años no desarrollando lo que pueden desarrollar hasta que tengan la posición. En mi caso, yo procuré desarrollarlo antes de tener una posición, así que cuando tuve la posición o el título, si se puede llamar de alguna manera, en mí no se movió nada ni fue nada significativo, porque ya yo desde mi adolescencia, mi juventud, yo empecé a diferenciarme y a ejercer lo que tenía, lo que me había recibido y no lo que estaba esperando recibir. No sé si me logro comunicar. Perfectamente, perfectamente. De hecho, me encanta que tú hagas la diferencia en el que no esperar a una posición para comenzar a actuar como tal, sino que desde antes ya tú venías desarrollando eso. Ahora, lo otro que pude notar en lo que mencionabas es que tú tenías una profesión. O sea, aparte de ser pastor, ¿tienes un título profesional de una universidad? Sí. ¿Quién eres? Es un poco complicado estar hablando de uno, porque es como que uno nunca, no se siente muy cómodo, pero ya que usted me está preguntando, yo estudié en una universidad, aunque yo desde los 6 años, como les digo, sabía que iba a ser pastor. En ese momento estoy hablándole en el momento que yo entré, yo me gradué hace ya bastante, como en el 99, 98, me gradué de la universidad en mi primera carrera. En ese tiempo se creía que muchas veces los pastores eran pastores porque no sirvieron para estudiar o porque no estudiaban, entonces se hacían pastores. Y el momento pastoral era muy mal visto. Yo dije, no, yo quiero demostrar que no voy a ser pastor porque no tengo otra opción, sino porque deseo serlo. Y entonces entré a la universidad. En ese momento entré a la Universidad de Costa Rica, una de las universidades públicas aquí en Costa Rica, de las mejores universidades públicas en el país. Entré a la Facultad de Medicina y estudié terapia física. Yo soy licenciado en terapia física con énfasis en rehabilitación médica. Y estudié ahí, di mi mejor esfuerzo ahí. De hecho, quise graduarme no dejando los pelos en el alambre, no sé si ese dicho se entiende. Sí, ok. Me quise graduar demostrando, porque quería tener una autoridad moral para el día de mañana, también motivar a aquellos a que lo hicieran también. Y que los cristianos tenemos que ser gente de excelencia, gente que demuestre que no estamos en el evangelio por ignorantes, sino que todo lo contrario. La fe cristiana es la fe más inteligente que puede asumir una persona, más racional, es una fe racional, y eso es algo importante. Y lo hice. Me gradué de la Universidad de Costa Rica, gracias a Dios y por su gracia, con honores. Entonces pude, como una meta personal, llegar a esa posición. Después de ahí me gradué, entré a la Universidad Nacional y también me gradué de inglés
aunque si ustedes me preguntan si hablo inglés ahorita, les diría que más o menos, en el sentido que no practico mucho, pero sí me gradué de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional y también estudié en INSTE, que es el Instituto Teológico por Extensión, que su sede está en Miami. Tremendo, tremendo, Isaac. Nosotros queremos recalcarlo por eso que tú acabas de mencionar, que la fe cristiana es una fe funcional e inteligente. Y cabe resaltar esta parte porque muchos asumen el ministerio como que me voy a meter en la iglesia, voy a meter en el pastorado y me olvido de lo secular. Y hemos visto líderes, hemos visto pastores que cometen el error de lanzarse a tiempo completo en el ministerio cuando aún Dios no ha determinado ese tiempo para ingresar en el tiempo completo. Y lo que hacen es entrar en un dolor de cabeza porque ven el ministerio como una fuente de parte económica, ¿no? Uh-huh. Y eso ha causado mucho problema ministerial. Y es bueno que todos los que nos están escuchando vean esta parte, que Dios nos ha llamado no solamente al ministerio, sino también a superarnos, a crecer, y cuando Dios trae el llamado, entonces Él abre la oportunidad para que uno vaya al ministerio a tiempo completo. Así que, Isaac, esa es una experiencia y un aprendizaje grandísimo que voy a tomar y nos vamos a quedar acá. Isaac. De hecho, si me permites, Kenji, nada más quería agregar lo siguiente, y es que te voy a decir algo, a cómo vamos, la iglesia del futuro, la que ya estamos viviendo, tengo mi convicción o la convicción personal de que muy probablemente el ministerio en un futuro vaya a ser un ministerio bivocacional. O sea que la mayoría de pastores el día de mañana generalmente podrán ejercer su ministerio, llegarán a ejercer su ministerio de una forma bivocacional. No digo que el 100%, pero digo que muchos de los futuros ministros tendrán que ser bivocacionales de acuerdo al contexto social y global que se está viviendo. Entonces, por ahí es la importancia de que, por lo menos en mi liderazgo, yo siempre les motivo a estudiar, les motivo a superarse, y una vez estudiar, también seguir preparándose, porque es importante tener ese grado de preparación que, por ejemplo, tuvo Pablo. Y Pablo tuvo el impacto que tuvo y llegó hasta donde llegó precisamente porque tenía una capacitación previa, una educación previa y una capacidad intelectual previa. Y por eso fue un instrumento en las manos de Dios de una forma impresionante. Cosa que también no estoy diciendo con esto para nada que Dios no puede tomar a alguien que no tenga estudios y usarlo como le dé la gana, porque Él es Dios. Y así lo hemos visto, lo hizo con Pedro, lo hizo con muchos hombres iletrados, que su gloria se derramaba sobre ellos de igual forma. Pero no estoy ni descartando uno ni alabando al otro. Lo que digo es que si tienes la oportunidad de hacer lo que tienes que hacer, hazlo. Así mismo. Gracias, Isaac. Isaac, vamos a hacer un paréntesis y tengo a Beth que quiere hacerte algunas preguntas. Así es, vamos a ver, Isaac, ¿qué categoría prefieres? ¿Química, biología o matemática? No, mentira, no es cierto. No es cierto. No te preocupes, no son preguntas académicas. Pero bueno, mira, tenemos 7 preguntas preparadas para ti. Ok, entonces vamos a cogerlas al azar, del 1 al 7. ¿Qué número escoges para ver qué pregunta está asignada a ese número? Ok, vamos a darle a la número 4. Ok, vamos a ver qué nos dice la pregunta número 4. A ver, ok, la pregunta 4 va a ser la siguiente. Espera un momento que cargue. Ok, la pregunta 4 es la siguiente. ¿Cuál es la anécdota más graciosa que has vivido? Repito, ¿cuál es la anécdota más graciosa que has vivido? A ver, compártenos. Ok. Híjole, son varias. No sé si se podría caracterizar la más graciosa. Tengo una y esa me sucedió en Panamá. Ok. Mejor todavía. Tengo una y esa me sucedió en Panamá
pero no sé si iré a ser muy explícito, pero esa la cuento yo en algunos otros lugares, pero tal vez graciosa, ¿qué podría? Puña, me agarraron en curva, vamos a contar esta. Resulta ser que una vez en inicios del ministerio hice un campamento, le llaman bootcamp. No sé si sabe, el concepto de bootcamp es más un concepto militarizado, donde llevan a la gente a juegos extremos y a través de estos juegos extremos sacan enseñanzas y reflexiones y todo eso. Lo hice con la gente de acá, de la iglesia, los llevé a los juniors, a los adolescentes, a un campamento de estos, y la cosa fue que se me salió de control. Todo se salió de control, porque los líderes que estaban se pasaron de la línea, hicimos cosas que fue terrible. Por ejemplo, una de esas cosas fue que agarramos a los chicos y los hacíamos consumidos en un barro, pero ese barro no solo tenía tierra y agua, sino que tenía orines de vacas, a unos les cortaron la ropa, a otros les quebraron los anteojos, los hicieron sufrir como si fuera un campo militar. La cosa fue que cuando llegamos del campamento, los padres y los chicos llegaron tan impactados de lo que habían vivido que empezaron a contar las historias de lo que habíamos hecho, y los papás se enojaron un montón. ¡Santo! Se le vinieron al pastor Osvaldo a quejar, y les voy a decir que yo estuve así de no estar hoy aquí, casi me cortan el rabo. Fuerte, Dios. Y tuve que pedir perdón en una carta, y después hoy en día cuando nosotros recordamos lo que fue eso, todo el mundo me vuelve a ver y todo el mundo nos reímos, yo me apeno, me da hasta vergüenza, y tanto fue así que yo desde esa vez hasta el año 2015 fue que hice el primer campamento. O sea, yo no volví a hacer campamentos nunca de esa clase, hasta el 2015 que hice un campamento, pero eso fue como otra cosa y ya sané esa herida, pero por ahí va el asunto. ¡Wow! ¡Qué experiencia esta! Dios mío. No sé si graciosa, pero muy acongojante para mí en los primeros inicios del ministerio. No, claro, es que solamente imaginar la situación que viviste en ese momento fuerte, en verdad. ¡Wow! Imagínense. Ok, ya vamos a escoger otra pregunta más ahora. Del 1 al 7 menos la 4, ¿cuál número escoges, Isaac? Démosle a la 7, número perfecto. Exactamente, vamos a ver cuál es esa pregunta en el número 7. Vamos a ver. La pregunta es la siguiente: si tu vida fuera una película, ¿qué título llevaría? Si tu vida fuera una película, ¿qué título llevaría? A ver. Si mi vida fuera una película, ¿qué título llevaría? Oiga, qué preguntas, ¿de dónde las agarraron, digamos? Precisamente estaba meditando en algo, pero creo que mi vida va a sonar un poco aburrida, pero me gusta mucho el drama, el cine, ¿verdad? El cine, okay, la parte del drama y de la vida real. Esas películas me fascinan. Muña, creo que con la película que más tal vez podría atinarle, tal vez sería La vida es bella. Esa película podría ser la que más podría ser por algunas circunstancias, pero creo que esa sería. Y si fuera que no tuviera que ponerle un título de alguna película existente, creo que me iría, no, si no se llamara Waze, se llamara Recalculando. ¿Han visto cuando el Waze se equivoca y entonces empieza a hacer como una rayita así? Creo que ese sería un buen título para mi vida, Recalculando. Recalculando. Ok, sí. Perfecto. Ok, vamos a una última pregunta en este segmento, ¿no? Ahora, escoge un número del 1 al 7, menos el 4 y menos el 7. ¿Qué pregunta escoges? Ok, vamos con el 1. Escogiste ambos extremos, ¿verdad? Eso es una técnica o algo así. Vamos a ver. Del medio, el final y el primero. Sí, ya vimos. Ok, la pregunta es la siguiente. Si fueras un objeto
¿cuál serías y por qué? Si fueras un objeto, ¿cuál serías y por qué? A ver. Un objeto. Ajá. No se pueden animales, tienen que ser objetos. Un objeto. Hubieras preferido las preguntas académicas, ¿verdad? Yo creo. Son más lógicas. Un objeto. Si fuera un objeto, ¿qué sería? ¿Y por qué? Tal vez eso sería una aplicación como el Waze, sería el Waze. Me gusta el Waze. Me gusta dirigir, redireccionar, orientar, hacerle ver el panorama a la gente que no tienen a simple vista. Entonces yo creo que la aplicación Waze calzaría muy bien para mí. Sería el Waze. Perfecto. Me aplica, gana el Waze en las respuestas entonces. Yo creo que sí. No, perfecto. Me gustaron tus respuestas, la verdad que fueron muy atinadas y eso que todo lleva como un trasfondo también de esto. Y esto del Waze también me gusta mucho porque también habla de hecho que tienes que constantemente estar tú como modificándote, recalculándote como tú mencionas, pues para así dar una mejor orientación a las personas pues que en un momento dado pues te siguen a ti pues como líder. Así que de verdad que ha sido un placer, gracias por la respuesta. Pasamos entonces a otro segmento de esta entrevista. Dale. Antes que pasemos, yo estoy viendo la cara de Jairo y yo me imagino a Jairo analizando el asunto. Okay. No soy tan interesante en esas preguntas, digamos. No, yo iba a decir que cuídate de Obed, que Obed también es psicólogo, está psicoanalizando ahí. ¡Cierto! Se me había olvidado eso. Oiga, eso me lo tuviste que haber dicho antes, Jairo, para poderla pensar mejor. No, tuvieron muy buenas las respuestas. Tranquilo. No estamos trabajando en este momento, así que no te preocupes. Va. Oye, Isa, qué tremendo. Bien, vamos a pasar a una parte pues, interesante. ¿Cuál ha sido el reto más grande que tú has enfrentado en el ministerio? Ok, ¿al reto a qué se refiere? ¿Desafío o algo difícil o qué? Puede ser como un desafío y también algo difícil. Mejor no vuelvo a preguntar para no cambiar. Ok. Varios, yo por la bendita gracia de Dios, creo que por solo su gracia, el sábado de Semana Santa, el sábado pasado, esta Semana Santa que pasó, el sábado cumplí 19 años en el ministerio. Entonces en 19 años uno ha pasado por muchas cosas, quizás no tantas como otros que nos llevan un camino, pero una de las cosas más difíciles fue tener que enfrentar el suicidio de una persona de mi equipo, de uno de los equipos que manejamos. Acá nosotros tenemos varios equipos de trabajo, por ejemplo hay un equipo de trabajo en los juniors, hay un equipo de trabajo con los jóvenes y hay un equipo de trabajo con los matrimonios jóvenes. En estos tres equipos tienen un líder y ese líder es el que trabaja directamente conmigo. Pero en uno de los equipos de los juniors en ese momento, uno de los muchachos del equipo principal de los juniors, no el líder principal, sino de los que estaban trabajando con el líder principal, tomó la decisión en un momento dado de su vida de quitarse la vida, y eso fue uno de los momentos más complicados de enfrentarlo, no solamente por lo que significa ya por sí ese hecho o esa decisión, sino porque también tienes que entrar en un momento de reflexión bíblica, teológica, espiritual, contención a tu equipo, a la iglesia y a un montón de factores. Y recuerdo que pues recibir la noticia, fui el primero obviamente en recibirla, fue quedar en shock, ¿verdad? Obviamente usted no se espera eso, no es una cuestión que usted diga estoy preparado para ese tipo de cosas. Sin embargo,
con el apoyo no solamente del Espíritu Santo, sino también pues la orientación obviamente de mi pastor general y de todo lo que esto conlleva. Pudimos enfrentar la situación, hacerle frente, estuvimos dirigiendo su ¿cómo se llama esto? Su velorio, su funeral, su servicio fúnebre, estuvimos ahí con la familia, entonces pasar eso fue, sin embargo, en un momento en la vela, bueno, aquí se acostumbra a velar a las personas, dependiendo cuándo hayan muerto o en la hora. Me acuerdo muy bien que hubo un momento que fueron como a las 2 de la mañana ya, después de haber pasado todo un día de estar consolando, de estar fuerte para dar palabras de ánimo, levantar, consolar y todo como pastores, ¿verdad? Que hacemos eso, pero me acuerdo que como a las 2 de la mañana yo llamé a uno de los de mi equipo principal y le digo yo, mira, necesito que me saques de aquí ya y ocupo que me vengas por mí. Entonces él vino en su carro, yo estaba en la funeraria, entré a su carro, le dije yo, conduce, y me dice, ¿a dónde vamos? Y yo, solo conduce, porque yo quería salir de ahí realmente, lo necesitaba, y él en un momento dado él me dijo, bueno, y empezó a conducir, todo obediente, me acuerdo, y cuando yo le dije, para, él paró en media calle, en media carretera, hizo el carro a un lado, puso las señales de emergencia, y en ese momento yo me quebré, literalmente me quebré emocionalmente, Dios obviamente llorando, pero como María Magdalena, yo creo en ese sentido, ahí sí pude también experimentar el consuelo del Espíritu Santo y la voz de Dios, que hay veces los pastores no estamos acostumbrados a abrir nuestro corazón de esa forma, más cuando se trata de personas que estén a nuestro alrededor, porque hay veces tenemos una idea equivocada de que no podemos ser débiles o no podemos mostrarnos débiles ante los que estamos dirigiendo, y no hay nada más satánico que eso, porque necesitamos entender que somos humanos y que somos personas que también enfrentamos las vicisitudes de esta vida de una forma limitada, ¿verdad? Y entonces ese fue un momento muy especial, y yo creo que más que verme débil en ese momento, eso fortaleció mi liderazgo para con los que yo estaba dirigiendo, porque en ese momento ellos pudieron ver a un Isaac humano, un Isaac quebrado, un Isaac expuesto, y también yo pude recibir el consuelo de Dios en ese momento. Entonces eso ha sido una de las situaciones más complicadas o más difíciles que he tenido que enfrentar a lo largo de estos años. También han habido otras peores, pero creo que eso es una de las que podría compartir con ustedes. Isaac, me parece súper, bueno, no sé si interesante o súper difícil, porque te enfrentas con una condición que uno teológicamente tiene un conocimiento, todavía lidiar con la parte del dolor de la familia, el dolor emocional, y es como una lucha interna que uno tiene en qué decirle, o sea, decirle, porque generalmente usamos una palabra, algún día nos volveremos a reunir, algún día nos encontraremos, y uno no sabe pues detrás del trasfondo de todo esto, pero claro, la misericordia de Dios es única y especial, y solamente Él sabe las cosas que permite, ¿no? Isaac, me dijiste que aún en un momento tan negativo como se veía también te sirvió a ti para unirte más con tu equipo, o sea que detrás de todo lo negativo Dios utiliza muchas cosas para potenciar nuestro liderazgo y potenciar lo que hacemos. Yo tenía una pregunta que tal vez no voy por la misma línea que Kenny, pero cuando mencionaste hace un tiempo 19 años en el ministerio, yo imagino que a través de esos 19 años has tenido que lidiar con chicos a una edad bien complicada, porque la adolescencia es complicada. Y te quiero preguntar esos dos finales, porque creo que en 19 años tienes que haberlos visto crecer, llegar a la vida adulta, y pueden haber dos finales, a ver a un chico adolescente que lo conociste, verlo convertido en un adulto profesional y exitoso. Como también el otro final, que ver un chico que tuviste con él allí, tratando, lidiando, avanzando, y al final se convierte en un adulto que al final no es lo que queremos de nuestros chicos. ¿Te has encontrado con ambas situaciones en tu vida de ministerio? Claro que sí, eso es el pan diario tal vez de cada uno de los ministros, ver esa parte. Y sí, me ha tocado. Quiero decirte que no hay experiencia más satisfactoria que casar a los muchachos que pastoreaste de los 10, 12, 13, 14, 15 y verlos y llegar al día de la boda y casarlos.
¿verdad? Estás ahí y tú los estás cazando. Realmente no hay un sentimiento de paternidad espiritual más especial que ese, ¿verdad? Porque lloras, porque realmente lo estás haciendo con un sentimiento de paternidad espiritual, ¿verdad? Usted siente que son sus hijos y que los has visto en sus estupideces, en sus cabezonadas, en sus locuras, en llorar con sus complejos, sus tentaciones. La mayoría a usted le conoce hasta los dientes, ¿verdad? Porque los has tenido ahí. Entonces esa es una cuestión que no tiene precio, ¿verdad? Como dice un anuncio por ahí, eso no tiene precio. Ha sido una de las satisfacciones ver los hijos, recibir a esos hijos, conocer a esos hijos de hoy nuevos matrimonios, ¿verdad? Y eso te hace sentir especial. De hecho, hay algunos de ellos que a veces me han dado unas tarjetitas y entonces le ponen para mi abuelo espiritual, ¿verdad? Y entonces me las dan y esas cosas que solo en la iglesia puedes vivir, ¿verdad? Y también me ha tocado vivir lo que es llorar, lo que es literalmente sufrir, porque ves a alguien a quien tú amas, que tal vez hoy ha decidido no vivir la vida que en un momento abrazó o que en un momento dado vivió, sino que ha tomado la decisión de tener otro rumbo. Yo en lo personal he tenido que en ese momento debatirme en dos cosas. La primera es si me mantengo firme y muestro mis valores y abrazo mis principios y entonces, ¿verdad? Simplemente lo dejo ir. O sea, se fue, allá él, ve a ver cómo le va. Yo sé que no le va a ir bien porque el diablo nunca paga bien, pero si lo dejo ir o si me mengo yo y mis sentimientos humanos y pastorales y ministeriales y ese ímpetu de querer hacer, mengo en eso, renuncio a eso para seguir amando, ¿verdad? He hecho las dos cosas, tengo que confesarme, he hecho las dos cosas. En algún momento decidí dejarlo ir y casi que decir, como dijo Pablo, en algún momento se lo entrego a Satanás para que lo zarandee. Es como una expresión de, hay veces, de un sentimiento que uno tiene. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Que usted dice, tanto que he invertido en y tanto que le di, y este desgraciado se va y hace, ¿verdad? Y esa cosa que le da a uno, pero yo hice eso en algún momento y creo que fue el peor error. Creo que fue el peor error porque Jesús no haría eso. Y lo que, después de haber aprendido eso, lo que he hecho en los últimos años, en un entendimiento más correcto y mayor de lo que es la gracia de Dios, es seguir amándolos. No comparto su estilo de vida, no comparto con ellos en ámbitos o en ambientes que no son edificantes para mí, porque ellos me conocen y me respetan en ese sentido, pero sí sigo en comunicación con ellos. Por ejemplo, tengo un caso en especial que uno de los chicos a los que el día de hoy amo mucho, seguiré amando y sigo orando por él, no está con nosotros hoy en la iglesia, pero por ejemplo, llevo 3 años completos en los que cada cierto tiempo le escribo al WhatsApp. Llevo 3 años de no tener respuesta de él, ¿verdad? Me dejan visto, ahí sí que muero ignorado, pero ahí está el doble check azul, yo sé que los ve, pero son 3 años en los que no me contesta ni un solo mensaje, pero sé que los ve, no me ha bloqueado, y para mí el hecho de escribirle cada cierto tiempo, aunque yo sé que no me va a contestar, la fe es que un día me conteste, la fe es que un día él pueda decir, Isaac, usted en 3 años no me ha dejado escribir. Yo sé que en el momento en el que el Señor lo toque, porque llegará ese momento en el que él necesite volver a casa, él sabrá que hay un pastor que no le cerró la puerta, sino que todavía, aunque él mismo se haya alejado, todavía tiene la puerta abierta. Y yo creo que esa es la parábola del hijo pródigo, y a mí me corresponde ser ese papá que se sienta en el pórtico a esperar a que el hijo regrese. Entonces, yo creo que esa es la actitud que más fruto me ha dado, con la cual me hace sentir más
me hace sentir más en propósito, o sea, tengo más propósito con eso y creo que es la más bíblica en ese sentido. Entonces, por ahí voy y eso hasta el día de hoy en algunos casos ha sido productivo. He visto cómo unos han regresado, he visto cómo otros todavía no, pero después de 3 años de seguirle escribiendo en el WhatsApp, o se cansa y me bloquea, o sigue viendo mis mensajes. Y yo prefiero que siga viendo mis mensajes. Wow, Isaac. Yo soy el primero en que toma esa experiencia para mí. Y sé que muchos de los que van a escuchar este programa lo van a entender. Y creo que es la labor más bonita que un pastor puede realizar. Porque uno se para en el púlpito, uno puede predicar, uno puede hablar de Dios, del amor de Dios, pero algo muy diferente es vivirlo y compartirlo. Uh-huh. Y esta actitud que tú mencionas es la que uno puede tomar más fuerte, de decir, aquí yo estoy compartiendo lo que Dios ha hecho por mí. Creo que por algo David decía en su momento, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides. Porque nuestra tendencia muchas veces es a olvidar la misericordia de Dios sobre nosotros, y al olvidar eso, olvidamos también a quienes debemos extender misericordia. Uh-huh. Oye, Isaac, compartiendo un poco más de esto, Jairo mencionó de que has vivido las 2 etapas en el ministerio, pero yo estaba acá sacando cuentas. Si a los 6 tuvo una relación con Dios, a los 20 inició el ministerio y el sábado que acaba de pasar cumplió 20 años, y bueno, ya estamos sacando la cuenta de la edad, ¿no? ¿Ve por qué no me gusta hablar más de la cuenta? Quisiera ser tan grande como mi bocota a veces. Pero ahora, a mí lo que me llama la atención en todo esto, después de haber sacado una cuenta en casa ya y todo lo demás, es que tú llegaste a los 6 años al Centro Cristiano de Heredia y a los 20 asumes un rol pastoral en esa iglesia. Uh-huh. Yo me imagino, y me encantaría otra persona porque lo diga, porque yo he visto muchachos llegar a la iglesia, reciben un llamado al pastorado, pero incluso una vez una persona me dijo a mí, de aquí que yo llegue a ser pastor en Alabaré, te tiene que morir alguno de ustedes. O sea, una muerte de obispo, dicen aquí. ¿Qué consejo tú le darías a esos muchachos que han recibido el llamado de parte de Dios, pero muchas veces llegan a pensar que en la iglesia donde están no tienen esa oportunidad, cuando realmente de parte del equipo pastoral están todas las puertas abiertas? Y nuestro interés es que ellos, como te pasó a ti, se la crean. Uh-huh. Wow, yo creo que eso es uno de los problemas, no solo yo creo que es un problema de la iglesia en general. O sea, vamos a ver, las estructuras son necesarias porque nos dan cierta claridad y orden en el desarrollo de la obra, pero las estructuras no son el fin. Y tenemos que entender eso. La estructura es necesaria, pero no es el fin. Cuando convertimos la estructura en el fin, cometemos errores como el descartar, impedir el crecimiento, limitar, y se empiezan a generar muchas cosas que son innecesarias, como competencias, celos, inseguridades, se manifiestan los temores, etc. Pero cuando la estructura la entendemos como la estructura facilita el fin, tiene que facilitar, por ende debe de ser flexible, puede cambiar, porque no interesa la estructura, sino que lo que interesa es el fin. ¿Cuál es el fin? Que el reino de Dios sea extendido. Entonces, quitamos nosotros los ojos de lo que estaba hablando anteriormente, de la posición. Los seres humanos tenemos un grave problema de identidad y un grave problema de inseguridad. Cuando yo tapo el crecimiento de alguien, cuando yo bloqueo el desarrollo de alguien, estoy reflejando mi propia inseguridad, mi propio temor. Entonces, como nosotros tenemos un grave problema de identidad y de inseguridad,
Muchas veces cuando hay iglesias que ven a un joven o ven a un muchacho que se está levantando y que predica súper bien, mejor que el pastor principal quizás, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo tengo chicos que predican mucho mejor que yo, que tienen una mente y una visión mucho mejor que yo, y que no crea, uno hay veces piensa y uno dice, güey, pucha, si yo no me pongo las pilas, no voy a poder llegar a su nivel, pero está bien, eso no es el problema. Porque la influencia y el liderazgo no son posiciones en el reino de Dios. En el mundo sí, en el mundo el que es jefe. Jairo tal vez en esto podrá hablar un poco más con autoridad que yo, porque sé que tiene más experiencia en el ámbito empresarial, pero en la empresa usted tiene autoridad por la posición. En el reino de Dios no. En el reino de Dios tu autoridad emana de la relación, de la función. Entonces, cuando yo tengo a chicos, yo les digo, ya chiquillos, ya yo tengo aquí, no sé si voy a morir acá y aquí me van a enterrar, y ahí sigo siendo el pastor hasta que me entierren o hasta que el Señor me mueva. Pero usted no tiene que verme a mí ni a la posición en la que yo estoy, sino desarrolle su función y desarrolle su influencia. Y nadie usted lo puede detener en desarrollar esas cosas, porque no dependes de una posición. Entonces hay que hacer un cambio de paradigma, hay que hacer un cambio de mentalidad en decir, yo no ocupo la posición si puedo desarrollar la función. Y si yo estoy desarrollando la función que me corresponde, ¿para qué ocupo una posición? Por ejemplo, era lo que les mencionaba, yo a los 20 años llegué a la posición, pero antes de llegar a esa posición ya yo venía desarrollando la función. Yo me reunía con los chiquillos, yo les hablaba la Biblia, yo preparaba, trabajaba en el liderazgo, tal vez no era el pastor principal, no, pero estaba desarrollando una función pastoral. Entonces, si tú estás desarrollando tu llamado y estás desarrollando tu función, ¿cuál es el bendito problema en fijarse, tener una fijación en la posición? Y hay gente que te dice, no, es que si no tengo la posición, entonces no tengo la autoridad y no puedo desarrollar la función. Eso es mentira. Es mentira. Usted puede desarrollar la función sin necesariamente tener la posición. Obviamente en el reino de Dios toda función está sujeta a un orden y a una autoridad, estamos de acuerdo, pero la función va más allá de la posición, y por eso es que yo apelo mucho con los jóvenes en decirles, sobrepáseme, ¿verdad? Porque hay veces eso los pica, ¿verdad? Y los reta. Y digo, bueno, a ver, ¿qué tanto? Yo he pagado el precio estos años, pero usted no puede venir así porque así, ay, aquí estoy. No, sobrepase, haga lo que hizo Josué con Moisés, haga lo que hizo Eliseo con Elías. Eliseo hizo el doble de milagros de Elías. Eliseo fue el doble del ministerio de Elías, pero Eliseo tuvo que pasar su proceso. Entonces, busque la función, no la posición. De hecho, les voy a decir, para terminar, que la iglesia del futuro en el cual ya estamos viviendo, pero por decir la iglesia del futuro, no va a ser por posiciones, porque las posiciones ya no van a necesariamente existir como hoy las conocemos en una estructura como la conocemos antes del COVID, digamos, o verdad, ya no hay una cuestión de estructura. Los millennials y la generación que viene, una de las características es que no se caracterizan por una estructura, una posición, se caracterizan por lograr la función, los objetivos. Y la iglesia tiene que entender esto, donde abra los espacios para decir, aquí no es una cuestión de una gerencia, aquí es una cuestión de una función de equipo para lograr un objetivo como empresa, o es una cuestión de reino, para lograr el objetivo del reino. Entonces, se trata de eso. Si nosotros logramos quitar la mirada humana, carnal, de la posición, veremos que la función está en mis narices y yo la puedo seguir desarrollando. Y el Señor ahí es donde entonces Él es el que te promueve, Él es el que te abre las puertas, Él es el que te lleva a una posición. Pero si yo busco la posición antes de cumplir la función, soy yo quien estoy procurando llegar ahí.
y eso es un camino muy peligroso, es un camino muy incierto e inseguro. No sé si... Sí, claro. Yo creo que cuando hablas de función, hablas de que nuestra función como cristianos es ganar almas para Cristo, llevar el Evangelio, hacer crecer el Evangelio a todas las personas. Y yo no sé, chicos, si ustedes se atrevan, porque yo sé que este programa lo van a ver jóvenes, la congregación lo va a ver, no sé quién más pueda visitar un momento el sitio y verlo. Si ustedes se atrevan, dice Kenny, sí, pero es que quiero usar esto que ha dicho Isaac, usarlo e invertir la entrevista un poco tal vez a nosotros mismos, porque como conoces Isaac y conoces todo lo que está viendo, nosotros somos hermanos, ¿sí? Somos los hermanos Grael, pero yo creo que nosotros daríamos mucho para que alguien más estuviese haciendo esto que hacemos y otras cosas que hacemos. Entonces, por eso he vuelto la entrevista a los chicos ahora. Si yo les preguntara a ustedes y me preguntan a mí también, de las tareas que ustedes hacen o de las tareas que ustedes van a hacer, porque yo sé que hay bastantes planes, proyectos, de las tareas que hacen, de las tareas que tienen planificado hacer y de las otras tareas que yo sé que nos vamos a inventar también, porque nosotros inventamos cosas, ¿en cuál de ellas ustedes pudieran decir, me gustaría ver, por ejemplo, a un Carlos, por decir un nombre, a Carlos, desarrollando este proyecto? Me gustaría que se levantara alguien y tomara este nuevo proyecto. Déjenme comenzar con alguna, por lo menos nosotros tenemos en la iglesia una edad que es una edad que está entre los niños y los adolescentes, hay una edad intermedia allí que por lo menos en mi vida personal, cuando un líder me tomó en esa edad, entre 11, 12, 13 años, forjó 10, 11, 12, 13 años, forjó algo interesante en mí. Y yo diría que nosotros en la iglesia ojalá se levantara una figura que pastoreara a esos niños que están entre 10, 11, que están en ese proceso de transición. A mí me gustaría yo meterme en ese proyecto, pero sé que al meterme no puedo llevarlo, pero me gustaría que alguien en la iglesia tomara ese proyecto y se enfocara 100% allí. Por lo menos ese es un proyecto que no está trabajado, que está en mi mente, pero me gustaría que alguien lo hiciera. No sé si alguno quiera comentar algún otro proyecto que le gustaría ver a alguien haciéndolo. Yo entrego la posición entera. Porque a mí me encantaría, ¿sabes cuántas cosas uno está desarrollando a nivel de producción, a nivel de juventud, a nivel de entrenamiento de liderazgo? Y cuando digo entrenamiento de liderazgo me refiero no solamente a la escuela de formación ministerial, sino a la escuela de liderazgo de jóvenes. O sea, me encantaría porque los chiquillos tienen experiencia, tienen conocimiento, pueden entrenar a los muchachos, pero esperan que sea uno únicamente el que tome la batuta de dirigir la escuela. Cuando ellos tienen toda la capacidad de hacerlo, tienen una creatividad inmensa para las redes sociales, y si uno pudiera decirle, mira, aquí está toda la plataforma, hagan lo que puedan hacer, dele. Porque, como bien se ha dicho, Dios sigue usando los burros, y los burros a veces somos nosotros. Pero hay tanto ministerio, hay tanto llamado, hay tantas cosas que hacer que uno quisiera decirle, mire, dele. Mira, por lo menos este proyecto, entrevistas pastorales, háganlo, consigan, conéctense con pastores. Yo recuerdo que una de las cosas que nosotros hemos aprendido de Heredia casualmente fue el evento Desafío. Nosotros lo tomamos, lo modificamos, Isaac, y lo hicimos como Renueva. Renueva es un evento acá de Alabaré, y recuerdo que en una de las lecciones Bill Hybels hablaba de que él entrevistaba por 30 minutos a grandes líderes y les hacía 3 preguntas clave. Y el objetivo de las 3 preguntas clave era él aprender y él desarrollar. De hecho, este proyecto de entrevistas pastorales surgió de esa idea. ¿Cuánto a mí me encantaría que los muchachos o que algún hermano de la iglesia dijera, mira, Kenji, yo quiero entrevistar a Isaac. Dale, hazle 3 preguntas que sean para tu crecimiento. O desarrolla estrategias, o reúnete con Isaac. Bueno, Isaac, aquí estoy comprometiendo, ¿no? Pero desarrollen. Si uno pudiera entregarle todo, dale. Sí, definitivamente, y bueno, ahora me abro un poco con Isaac porque ya, bueno, mis hermanos lo saben también. Yo soy de las personas que me gusta trabajar mucho tras bastidores. O sea, de repente no ser la cara, no ser la imagen de un ministerio, de un proyecto ni nada de eso, sino que estar creando ideas y que las demás personas hagan, entregar proyectos en mano, ideas en mano que ellos hagan, les ejerciten. Yo, gracias a Dios, pues tengo la bendición de que hace poco
uno de los músicos más jóvenes tomó liderazgo de música. Y estuve pues ahí por más de un año, pues casi 2 años y tanto, perdón, pero tuve la oportunidad pues de entregar el liderazgo de música a un joven que quizás bajo las circunstancias, viendo su edad pues y todo lo demás, quizás una de las personas pues, que se hubiera podido tomar humanamente menos en cuenta para este puesto, pues, pero aún así pues tiene la gracia, tiene la voluntad, tiene la disposición y el deseo y tiene mucho potencial y ahora está en el puesto de liderazgo de música. Pero créanme que ese era uno de mis anhelos primeramente, y lo otro es que me gustaría, yo le digo a él y a las personas pues, que tengo trabajando pues como equipo de liderazgo, que yo quiero que ellos sean la imagen, que ellos sean las personas que los jóvenes vean, mira, yo quiero ser como él, yo quiero aprender de él, mira todo lo que han logrado. Entonces definitivamente que si uno pudiera dejar el liderazgo como quien dice, claro, uno siempre va a tener el deseo de servir, y siempre que uno suelta un lado, termina sirviendo en otro lado, aunque uno no quiera, siempre está el servir de uno, pues, es lo que uno le apasiona hacer. Entonces, pero eso sí, dejar, pues, en manos de otras personas que ellos lleven la batuta de los proyectos pues, que estamos a cada rato creando, porque tenemos la bendición, pues, de que Dios a cada día nos da ideas nuevas, soltamos en un lado, Dios nos da otra idea nueva, la ejercemos, la llevamos, soltamos allí, y Dios nos sigue dando más ideas. Entonces, ¿cuánto más no deseamos nosotros crear y dejarlo en manos de otras personas? Porque así Dios sigue trayendo más ideas nuevas para la iglesia. Así que de verdad que siento que nosotros sí, si nos dieran la oportunidad pues de entregar, y por así decirlo, inclusive todo el ministerio en manos de otra persona, créanme que con gusto lo hacemos, y con gusto nos llena de satisfacción ver a otras personas crecer y llevar esos proyectos aún mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y yo creo que todo parte de lo que tú mencionaste, porque tal vez no tenía la palabra para expresarlo, pero lo que tú mencionaste es esto de posición y función. O sea, yo no necesito estar en un puesto de pastor o de copastor de la iglesia para hacer esto que me apasiona, para hablar con la gente, para llegarles. No, o sea, pueden removerme de ahí, quitarme ese puesto, y te aseguro que mañana estoy inventando otra cosa. Y yo sé que Kenny y Obed también nos pueden quitar de eso, decir, bueno, ya no, porque mira, no importa. Yo igual seguiría entregado por Alabaré y haciendo cosas por Alabaré. Así que yo creo que lo que me quedo con esa enseñanza, o sea, posición y función. ¿Por qué mirar una posición cuando la función la podemos hacer desde tantas frentes de batalla? Podemos hacer la misma función. Así que me llevo una enseñanza muy, muy, muy rica, Isaac, con tus palabras. Yo creo que Obed tiene algo para ahora, regalarte a ti ahora. Bueno, sí, para finalizar esta entrevista, pues este tiempo ameno que hemos tenido, de verdad que ha sido un privilegio, vamos a cerrar con una última pregunta. Okay. Nos quedan las siguientes opciones. Tenemos la número 2, la número 3, la número 5 y la número 6. ¿Cuál número escoges, Isaac? La 5. La 5. Ok, vámonos con la 5 para ver cuál es la pregunta que va a ser el cierre de esta sesión. La pregunta número 5, a ver, es la siguiente. Vamos a esperar a que cargue un poquito. La pregunta dice, si pudieras hacer, lo interesante, si pudieras hacer una regla y que todo el mundo la siguiera por un día, ¿cuál sería? Si pudieras hacer una regla y que todo el mundo la siguiera por un día, ¿cuál sería esta regla? A ver, Isaac. Si pudiera hacer una regla y que todo el mundo la siguiera por un día, ¿cuál sería? Soy pastor, entonces sí, pienso como pastor. Claro, claro. Es el problema. Pero creo que obviamente les pediría que le den la oportunidad a Dios de manifestarse en sus vidas. O sea, para mí lo más importante es que el ser humano entienda cuál es su identidad en Cristo. No una religión, no una denominación, sino que descubran su identidad, o sea, su identidad en Cristo. Esa es, no sé, que descubrieran la identidad en Cristo, solo que no se descubre como en un día, pero si pudiese ser tan aburrido, o sea, en medio de eso solo diría eso, que le descubran su identidad en Cristo. Creo que si descubrimos eso, podríamos nosotros tener más conciencia de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, no sé. Sí,
será como lanzar la red y, ¿verdad?, saber que Dios en su momento, pues a las personas que va a traer al reino, pues van a ser captadas en ese momento. Y me gusta algo que mencionaste, y es que nosotros nunca vamos a dejar de pensar como pastores, como líderes. O sea la pregunta que te hagan, sea la situación en la que estés, esa es nuestra identidad, es quien somos y no podemos negarla de ninguna manera. Así que de verdad, quizá de parte mía, pues ha sido un placer compartir este momento contigo. Eres parte de la familia, eres parte de la congregación, y así seguirá por siempre. Queremos que esta amistad siga por siempre. Te amamos mucho y bendiciones. Gracias por todo. Gracias, Obed, por esas palabras. Isaac, como siempre, un placer. Un placer que nos hayas acompañado, poder llegar hasta tu oficina y llevarte a toda la iglesia hasta allá también para que te conozcan. La verdad que sí, vamos a tomar muchas cosas de lo que tú has dicho para nuestro crecimiento personal, porque ese es el objetivo, poder compartir con grandes hombres de Dios y aprender de las experiencias que Dios les ha permitido tener. Así que gracias, Isaac. A usted, Kenji, a usted. Oye, qué bueno que se me ocurrió esta idea de entrevistas pastorales, ¿verdad? Pero yo, por las caras de ellos dos, ya se dieron cuenta que no fue mi idea. Pero es que tema sensible, no digo nada. Pero recapitulo algo que dijo Kenji. O sea, este señor hacía la entrevista para aprender. Y Kenji, no tienes idea con este proyecto cómo estoy aprendiendo yo. O sea, me siento contento porque estoy aprendiendo, estoy siendo bendecido con tu vida, Isaac. Estoy siendo bendecido. Gracias. Y estoy contento. Así que no fue mi idea, fue. No, chicos, yo quiero decirles que no solo ustedes están aprendiendo, yo también aprendo cada vez que comparto con ustedes. Es un privilegio que me han dado, y quiero decirles, felicitarlos, porque en medio de la semana que pude tener la entrevista con Jesús, de hecho que en un principio yo pensé que iba a ser Kenji, cuando me di cuenta era Jesús, y eso me gustó mucho, y eso es parte de lo que estamos hablando, de motivar a otros. He visto que el en vivo, el Instagram del Templo Alabaré ha estado muy activo, y eso es algo muy bonito. Así que les felicito porque ustedes tienen valentía, han sido valientes en quebrar estructuras, formas, y creo que por ahí en medio de todo van, así que lo están haciendo muy bien. Muchas veces nosotros no sabemos y ocupamos, a veces decimos, bueno, ¿y cómo vamos, verdad? No porque ocupen una afirmación, sino porque también es necesario el decir, lo están haciendo bien, y quiero decirles que sigan adelante motivando a todos esos muchachos, chicos, iglesia, a que puedan crecer y creer en su potencial, que es lo mejor. Y solo cierro con esto y decirles, creo que ustedes, al igual que yo y todos los pastores, tenemos que entender que en este proceso de formación, que es lo que más se paga el precio, no todos están dispuestos a pagar ese precio de formación. ¿Por qué? Porque hay una curva de aprendizaje que hay que asumir, y van a fallar, vamos a fallar. Yo he fallado, como casi me cortan el rabo, como les conté en esa experiencia, casi me despiden, ¿verdad? Empezando nomás, y casi me despido yo solito, pero yo tuve a un pastor que estuvo dispuesto a pagar ese precio de formación, ese precio de aprendizaje, y gracias al Señor lo hizo por mí. Así que nosotros debemos hacerlo por otros, porque nosotros no somos eternos, no vamos a durar para siempre, nos vamos a morir, ¿verdad? Si es que el Señor no viene antes, y tenemos la responsabilidad de levantar a una generación que viene detrás, que es la generación que van a cuidar de sus hijos, de la hija de Kenji ahora, de los hijos de Jairo, y de los que podría potencialmente tener Obed, y eso es en lo que hay que pensar hoy en día, en la generación que viene. Entonces les felicito, gracias por este tiempo, les amo, y a todo el Templo Alabaré, al pastor Gael, general, a la pastora, a todos, les amamos aquí en el Centro Cristiano, les respetamos, les admiramos, y estamos orando por ustedes.